bienvenidos a mi canal, amigas. Hoy les traigo este precioso suétercito en cuello V o cuello B. Así es como se mira, amigas, en el cuello. Este es un suétercito en talla grande, pero puede ser talla mediana si lo quieres oversize, ¿ok? Así es como se mira en la parte del ruedo. Le hice 5 vueltas, amigas. Yo les había mencionado que podían realizar, el mínimo era de 4, pero yo realicé 5. Y nuestras manguitas son unas manguitas anchas, como pueden ver. Está muy bonito. Aquí está donde reduce. El puño queda perfecto, amigas. Bueno, amigas, aquí les voy a dar otra opción. Pueden estar realizando el suétercito de la talla que ustedes decidan, pero en vez de realizar las 20, no me acuerdo si son 27 vueltas las que yo realicé de la cintura o un poquito más abajo de la cintura a la sisa, pueden estar realizando 10 vueltas, las vueltas que ustedes quieran, y si quieren pueden estar realizando un elástico mucho más ancho y les quedaría un suétercito tipo crop top, pero se vería precioso, amigas, también. Igual con esta clase de manguitas se va a ver hermoso. Para este suétercito yo estuve gastando 600 gramos, amigas, tómenlo en cuenta, son 600 gramos. Este hilo es hilo de bebé o para bebé. Este tono, como pueden ver, tiene celeste con amarillo, pero me encantó el color y decidí realizar este suéter. De hecho queda súper, amigas, calientito. Está súper suavecito. Si supieran, amigas, cómo se siente súper padre por la clase de material que estoy utilizando, que es para bebé. Ya saben que los hilos de bebé son muy suaves y muy calientitos. Aquí están las manguitas. El puño tiene 12 vueltas en punto elástico. Bueno, este es el cuello, como pueden ver. Yo lo hice en cuello B. Si ustedes quieren realizarlo cuadrado o redondo, lo pueden hacer también, amigas. Pueden hacerlo en cuello casi ojal, como le dirían, realizar las dos partes exactamente iguales, con la misma altura de la espalda, del cuello. Pero está súper hermoso, amigas, este suétercito. Les voy a dar las medidas. Bueno, amigas, vamos a darles las medidas. Les voy a dar la medida de sisa a sisa. Tiene 63 centímetros, que vendría siendo casi 1,26 m. 1,26 m de hecho. Así quedaría. De largo, les voy a dar la medida de largo, amigas. ...68 centímetros es lo que mide de largo, amigas. Del hombro hasta la cintura o abajo de la cintura, según ustedes lo realicen. Pueden tener un suéter que les quede a la medida y de ahí sacar sus medidas, amigas. Está realizando las cadenitas. Lo único es que tenga múltiplo de 5. Y otra cosa, chicas, que a lo mejor no lo mencioné. Bueno, amigas, este es el diseño. Lo único es que pueden estar realizándolo, debe ser en pares. Eso sí, lo que está en la sisa no los cuenten, son 3 motivos para cada sisa, o sea que serían 6 motivos menos, o sea son 48 motivos para nuestro cuerpo y división para que nos quede nos queda centrado nuestro cuello, nuestro cuello de nuestro suétercito. Tengo 48 motivos para espalda y frente, que dividí en 24 para enfrente y 24 para espalda, y aparte dividí 12 para un lado y 12 para el otro para tener nuestras divisiones y poder sacar también los hombros. Tómenlo eso en cuenta. Y
Y pues creo que es todo, chicas. Si tienen alguna duda, pueden dejarme un comentario y yo con gusto les voy a responder. No se desesperen, chicas, si por mera casualidad no les contesto rápido, pero voy a estar tratando de contestar lo más rápido posible ese día de la publicación. ¿Ok? Bueno, amigas. Bueno, amigas, pues las invito a que se suscriban a mi canal. Si aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban, ¿ok? Y las que ya se suscribieron, bienvenidas. Y muchas gracias, amigas, por todo su apoyo y por todo su cariño. Y las invito también a que se... Bueno, amigas, y también las invito a que me dejen un lindo comentario, compartan mis tutoriales y claro que me dejen un dedito arriba. Eso me ayuda bastante, chicas. Bueno, amigas, pues las invito a los materiales y al paso a paso para realizar este precioso suéter. Bueno, amigas, estos son los materiales que vamos a estar ocupando para nuestro suétercito. Es hilo para bebé de la marca TAM. Aquí está. Es color amarillo con azul. Son bolitas de 50 gramos. Y el gancho es del 2 y 2,5. Yo voy a estar ocupando un ganchito del 3. Las agujas y este es las instrucciones y pues nuestras tijeritas que no pueden faltar. Ok, amigas, bueno, pues nos vamos al paso a paso. Bueno, amigas, vamos a iniciar. Para este suétercito el múltiplo es de 5 cadenitas. Vamos a estar realizando 54 motivos que vendrían siendo 270 cadenitas. Vamos a iniciarlo de la cintura hacia arriba, ¿ok? Vamos a empezar con 270 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y así nos vamos a seguir hasta tener nuestras 270 cadenitas. Bueno, amigas, aquí ya tengo mis 270 cadenitas. Ahora vamos a cerrar en círculo, así que nos vamos a ir derechito. Y vamos a prender sobre la primera cadenita. Y cerramos. Y aquí ya tenemos nuestra cadenita base. Aquí vamos a iniciar con nuestra primera vuelta. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas más una de separación. Cargamos y prendemos sobre la misma cadenita donde iniciamos. Y aquí vamos a estar realizando 2 puntos altos. 1 y 2. Sin cadenita de separación, brincamos 1, 2, 3, 4 y prendemos sobre la quinta cadenita y hacemos un abanico con 2 puntos altos en el mismo lugar. Una cadenita y 2 puntos altos. 1 y 2. Brincamos 1, 2, 3, 4 y prendemos sobre la quinta cadenita y hacemos nuevamente nuestro abanico de 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Y esta va a ser nuestra secuencia, amigas. Brincamos 1, 2, 3, 4 y prendemos en la quinta. Y hacemos los 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Sin cadenita de separación brincamos 1, 2, 3, 4 y prendemos sobre la quinta.
Y así, amigas, nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Y ya que estemos por finalizar nuestra primera vuelta, nos vemos. Bueno, amigas, aquí ya estamos finalizando la primera vuelta. 1, 2, 3, 4. Y aquí es donde iniciamos. Vamos a prender. Y vamos a finalizar nuestro abanico. Un punto alto, prendemos sobre la tercera cadenita y deslizamos el punto. Y aquí ya tengo terminada nuestra primera vuelta. Nos vemos para iniciar la vuelta 2. Bueno, amigas, aquí ya tengo terminada la primera vuelta. Vamos a iniciar la vuelta 2. Para esta vuelta vamos a deslizar el punto sobre la cadenita. Levantamos un punto alto de 3 cadenitas más una de separación. Giramos. Y aquí mismo vamos a estar realizando 2 puntos altos más para nuestro abanico. Sin cadenita nos pasamos al siguiente abanico y vamos a estar realizando un abanico sobre cada abanico. Cargamos un abanico, que son 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Sin cadenita nos pasamos al siguiente abanico. Y así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 2 hasta terminarla. Vamos a estar terminando con un punto alto sobre esta cadenita y deslizamos el punto sobre la tercera cadenita. Ya que tengamos terminada nuestra segunda vuelta, nos vemos para iniciar la vuelta 3. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 2. Aquí yo ya realicé mi punto alto y deslicé. Ahora vamos a iniciar la vuelta 3. Para esta vuelta igual vamos a deslizar el punto sobre esta cadenita. Levantamos un punto alto de 3 cadenitas más una de separación. Giramos. Y vamos a estar realizando 2 puntos altos más. 1 y 2. Y aquí está nuestro medio abanico. Cargamos y nos seguimos tejiendo un abanico sobre cada abanico. De 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Esta, amigas, va a ser nuestra secuencia. Así nos vamos a seguir tejiendo el largo necesario, que en mi caso yo voy a estar realizando 27 vueltas. Debemos de hacer las vueltas impares para que nos quede al derecho la vuelta, amigas. ¿Ok? Y en cada vuelta vamos a estar girando derecho, revés, derecho, revés y así. ¿Ok? Bueno, amigas, así nos vamos a seguir tejiendo hasta tener el largo necesario, las vueltas que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Yo voy a estar realizando 27 y van a ser vueltas impares. ¿Ok? Bueno, amigas, ya que tengamos las vueltas necesarias, nos vemos. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo mis 27 vueltas. Este es el largo que yo le di a la cintura o un poquito más abajo hasta la sisa. Ya ustedes deciden qué tan larga la dejan. Bueno, ahora yo aquí ya corté mi hebra y ahora vamos a estar separando. Aquí para la sisa voy a dejar 3 motivos. 1, 2 y 3. Este motivo es donde vamos a iniciar y finalizar. Y donde ponemos nuestro separador, igual es donde vamos a iniciar y finalizar. Y los 3 motivos se quedan libres. Para la parte de enfrente vamos a estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y en el 24 ponemos otro separador. Vamos a estar dejando 24 motivos para enfrente, 24 para la espalda y 3 en cada manga. ¿Ok? Así es como vamos a estar separando nuestra prenda. Bueno, ahora, amigas, vamos a iniciar con la parte de la espalda. Aquí terminamos al derecho, así que vamos a voltearla
y este es nuestro revés, así que vamos a estar amarrando nuestra hebra. Aquí está mi sisa, como pueden ver. Voy a prender sobre este punto alto de este abanico donde tengo mi separador. Pasamos nuestra hebra y aquí vamos a cortar. Aquí vamos a amarrarla. Para nuestra primera vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas, cargamos, quitamos nuestro separador y en el abanico vamos a estar realizando un abanico con 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Y esta va a ser igual, amigas, nuestra secuencia. Es la misma puntada, no la vamos a cambiar. Todos van a ser abanicos de 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Aquí está. Nos pasamos al siguiente motivo y seguimos tejiendo. Así, amigas, nos vamos a seguir tejiendo hasta llegar al siguiente separador, que vamos a estar realizando 24 motivos. Ya que tengamos los 24 motivos, nos vemos para mostrarles cómo es que vamos a estar finalizando la primera vuelta. Bueno, amigas, aquí yo ya estoy terminando la vuelta 1. Aquí ya hice mi motivo 24. Ahora vamos a estar realizando un punto alto sobre este punto alto de este abanico, amigas. Y así es como vamos a estar finalizando nuestra primera vuelta. Nos vemos para iniciar la vuelta 2. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 1. Vamos a iniciar la vuelta 2. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas, giramos y vamos a estar realizando nuestros abanicos. Igual 24. No va a haber ningún aumento ni disminución. Aquí nos pasamos al siguiente y esta va a ser nuestra secuencia, amigas. Así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 2 hasta finalizarla. Para finalizar esta vuelta vamos a estar realizando nuestro abanico y un punto alto sobre este punto alto que tenemos, ¿ok? Bueno, amigas, ya que tengamos terminada la vuelta 2, nos vemos para iniciar la vuelta 3. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 2. Vamos a iniciar la vuelta 3. Aquí ya la finalicé con un punto alto. Vamos a iniciar la vuelta 3. Vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Giramos. Y aquí vamos a estar realizando nuestro abanico. Esta va a ser nuestra secuencia, amigas. No va a cambiar el motivo. Nos pasamos al siguiente y así nos vamos a seguir, amigas, toda la vuelta 3 hasta terminarla. Ya que tengamos terminada nuestra vuelta 3, nos seguimos tejiendo hasta llegar a la vuelta 20. Ya que tengamos nuestra vuelta 20 ya terminada, nos vemos porque vamos a estar realizando 3 vueltas más para cada hombro. Bueno, amigas, aquí ya llegué a la vuelta 20. Yo realicé mis 20 vueltas más 3 para el hombro. Esto mismo vamos a realizarlo de este otro lado. Vamos a estar dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo ponemos un separador. Igual que de este lado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es el séptimo.
Aquí donde tenemos nuestro separador, amigas, vamos a amarrar nuestra hebra. Y aquí vamos a estar realizando 2 puntos altos. Aquí levantamos nuestro primer punto alto de 3 cadenitas, cargamos y en el mismo lugar hacemos el segundo. Igual como lo realizamos de este lado. Y nos vamos a seguir tejiendo nuestros abanicos. Abanico sobre abanico. Así que nos deben de quedar 6 abanicos, ¿ok? Aquí ya para finalizar la vuelta 21, vamos a estar finalizando con un abanico y un punto alto sobre el punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 21, nos vemos para iniciar la vuelta 22. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 21. Vamos a iniciar la vuelta 22, igual con un punto alto de 3 cadenitas. Y vamos a estar realizando los abanicos. Abanico sobre abanico. Así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 22 hasta terminarla. Vamos a estar terminando con nuestro abanico y un punto alto sobre la tercera cadenita de este punto alto, o sea del primero. Ya que tengamos terminada la vuelta 22, iniciamos la vuelta 23. Ya que tengamos terminada la vuelta 23, cortamos nuestra hebra y nos vemos para empezar la parte delantera de nuestro suétercito. Ok, amigas. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo terminado mis 2 hombros de la parte de la espalda. Ahora vamos a realizar nuestro frente. Aquí tenemos nuestros separadores, así que aquí vamos a amarrar nuestra hebra. Aquí donde tenemos nuestro separador y nos van a quedar los 3 motivos para nuestra sisa. Vamos a amarrar nuestra hebra sobre este punto alto de nuestro abanico. Aquí la amarramos. Y aquí vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Cargamos y sobre el abanico hacemos un abanico. Y es la misma secuencia que hicimos en la parte de la espalda, con la diferencia de que aquí, amigas, nada más vamos a estar realizando 4 vueltas. Completas. Van a ser 4 vueltas completas hasta llegar a nuestro siguiente separador. Así que aquí vamos a estar realizando igual 24 motivos. Bueno, amigas, así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta 1 hasta terminarla. Vamos a estar terminando con nuestro abanico y un punto alto sobre este punto alto, amigas, y nos van a quedar igual los 3 motivos para nuestra sisa, ¿ok? Bueno, amigas, ya que tengamos terminada la vuelta 1, vamos a estar realizando la vuelta 2, 3 y 4. Ya que tengamos terminada la vuelta 4, nos vemos porque ahora vamos a empezar a dividir el escote. Bueno, amigas, aquí yo ya realicé las 4 vueltas y ahora vamos a separar el frente, el escote. Así que ahora aquí tenemos 24 motivos, así que vamos a estar dividiendo entre 2, así que vamos a tener 12, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 12 para cada lado. Ponemos nuestro separador en el centro, de este lado nos deben de quedar 12 y de este otro 12. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar la vuelta 5.
Para esta vuelta levantamos un punto alto de 3 cadenitas. Y aquí vamos a estar realizando nuestros abanicos, así que vamos a estar realizando 11 abanicos. Aquí ya llevo 1 y 2. Aquí ya tengo el segundo. Así, amigas, nos vamos a seguir hasta tener 11, que vendría siendo aquí, ¿ok? Bueno, amigas, aquí yo ya tengo mis 11 motivos o 11 abanicos. Aquí vamos a realizar el número 12, pero va a estar incompleto. Aquí vamos a estar realizando 2 puntos altos, una cadenita y un punto alto. Y aquí ya tengo finalizada la vuelta 5. A partir de esta vuelta, amigas, vamos a empezar a disminuir para hacer el escote de nuestro suéter. Bueno, nos vemos para iniciar la vuelta 6. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 5. Vamos a iniciar la vuelta 6. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Giramos. Y en este espacio de cadenita vamos a estar realizando 2 puntos altos. Y nos seguimos tejiendo nuestros abanicos. Igual vamos a estar realizando 11. Así nos vamos a seguir tejiendo, amigas, toda la vuelta 6 hasta terminarla. Vamos a estar terminando igual con un punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 6, nos vemos para iniciar la vuelta 7. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 6. Vamos a iniciar la vuelta 7. Para esta vuelta vamos a levantar igual el punto alto de 3 cadenitas. Y aquí vamos a estar realizando los mismos 11 abanicos. Aquí ya llevo 2. Así nos vamos a seguir hasta tener 11 abanicos. Ya que tengamos nuestros 11 abanicos, hacemos un punto alto. En este punto alto que tenemos aquí, amigas, en el primero, sobre la tercera cadenita, aquí hacemos el punto alto y habremos finalizado nuestra vuelta 7. Ya que tengamos terminada nuestra vuelta 7, nos vemos para iniciar la vuelta 8. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 7. Vamos a iniciar la vuelta 8. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas más una. Y sobre este abanico vamos a estar realizando 2 puntos altos, 1 y 2. Y nos seguimos tejiendo abanico sobre abanico. Así que en esta vuelta nos deben de quedar 10 abanicos. Así es como nos debe estar quedando. Aquí vamos a hacer 10 abanicos y un punto alto sobre la tercera cadenita. Ya que tengamos terminada la vuelta 8, nos vemos para iniciar la vuelta 9. Bueno, amigas, aquí yo ya terminé la vuelta 8. Vamos a iniciar la vuelta 9. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas y aquí vamos a estar realizando igual 10 abanicos. Así nos vamos a seguir tejiendo, amigas, hasta tener nuestros 10 abanicos. Ya que tengamos los 10 abanicos, nos vemos. Bueno, amigas, aquí ya tengo mis 10 abanicos.
Sobre esta primer cadenita vamos a hacer un punto alto y un punto alto sobre la segunda. Y aquí ya tengo terminada la vuelta número 9. Nos vemos para iniciar la vuelta 10. Bueno, amigas, aquí ya terminé la vuelta 9. Vamos a iniciar la vuelta 10. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas más una de separación. Aquí giramos y aquí sobre este abanico vamos a estar realizando 2 puntos altos, 1 y 2, y nos pasamos al siguiente abanico. Vamos a estar realizando 9 abanicos aquí ya tengo el primero. Así nos vamos a seguir hasta tener nuestros 9 abanicos y finalizamos con un punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 10, nos vemos para iniciar la vuelta 11. Bueno, amigas, aquí yo ya finalicé la vuelta 10. Vamos a iniciar la vuelta 11. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Y aquí vamos a estar realizando igual 9 abanicos. Aquí ya tengo el primero. Así nos vamos a seguir hasta tener los 9 abanicos. Ya que tengamos nuestros 9 abanicos, hacemos un punto alto sobre esta primera cadenita y un punto alto sobre la segunda. Ya que tengamos terminada la vuelta 11, nos vemos para iniciar la vuelta 12. Bueno, amigas, aquí ya tengo terminada la vuelta 11. Vamos a iniciar la vuelta número 12. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas más una. Giramos y aquí sobre este abanico vamos a estar realizando 2 puntos altos. Y nos pasamos al siguiente. Aquí nos deben de quedar 8 abanicos. Aquí ya tengo el primero. Así nos vamos a seguir tejiendo, amigas, toda la vuelta 12 hasta terminarla. Vamos a estar finalizando con un punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 12, nos vemos para iniciar la vuelta 13. Bueno, amigas, aquí ya tengo terminada la vuelta 12. Vamos a iniciar la vuelta 13. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Giramos y aquí vamos a estar realizando 8 abanicos. Aquí ya tengo el primero y así nos vamos a seguir hasta tener 8. Ya que tengamos nuestros 8 abanicos, vamos a estar finalizando con 2 puntos altos, un punto alto sobre la primera cadenita y un punto alto sobre la segunda. Ya que tengamos terminada la vuelta 13, nos vemos para iniciar la vuelta 14. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo terminada la vuelta 13. Vamos a iniciar la vuelta 14. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas más una. Y sobre este primer abanico vamos a estar realizando 2 puntos altos, 1 y 2. Y nos pasamos al siguiente. Aquí nos deben de quedar 7 abanicos. Aquí ya tenemos 1. Y nos seguimos tejiendo hasta tener nuestros 7 abanicos y finalizamos con un punto alto. Ya que tengamos terminada la vuelta 14, nos vemos para iniciar la vuelta 15. Bueno, amigas, aquí yo ya tengo terminada la vuelta 14. Vamos a iniciar la vuelta 15. Para esta vuelta vamos a levantar un punto alto de 3 cadenitas. Giramos y aquí vamos a estar realizando 7 abanicos. Aquí ya tengo el primero y así nos vamos a seguir hasta tener 7. Ya que tengamos nuestros 7 abanicos, vamos a estar finalizando con 2 puntos altos, un punto alto sobre la primera cadenita y un punto alto sobre la segunda. Ya que tengamos terminada la vuelta 15, nos vemos para iniciar la vuelta 16.